estábamos como cada noche entrando en su casa, así medio prepotentemente. Pero bueno, es lo que hay, como se diría hoy. El impacto que produjo ayer el programa fue increíble. Me quedé encantado con Diego Rodríguez. Jamás uno piensa que en un teatro de Buenos Aires, en donde hay un musical dirigido por, en este caso, Pepe Cibrián, que independientemente de su manera de vivir, es un genio. Allí en los camarines hay un grupo de oración, un camarín donde se abre la Biblia, se ora, y donde mucha gente que está ahí en ese ambiente encuentra la posibilidad de hablar de Dios, de encontrarse con el Señor. Así que maravillado por lo que está haciendo Diego Rodríguez, que es, obviamente quedó claro que es el hijo de mi amigo Alejandro y de Rodríguez y de Marta, obviamente. Mi invitado en esta noche es otro amigo. Tiene algunos problemas. Número uno, es muy alto. Por eso yo hago el programa sentado, como para no pasar mucha vergüenza. Segundo, es gringo, Chris Shaw. Y yo tengo un apellido así tan italiano, vaya a saber que me intimida con tanta gringada junta. ¿Qué tal, Chris? Pero el nombre no es Chris. No, es Christopher, pero en el documento figura como Cristóbal. Cristóbal. Sí, porque yo nací en un momento que no se permitían nombres ingleses. Ajá, mira vos. Y tengo el documento firmado que hice los 14 meses en la Armada también, así que no tan gringo. No tan gringo. No. Hiciste 14 meses. 14 meses en la Armada me tocó. Valiente muchachada. ¿Lo sabe cantar? A ver si lo sé tocar. De la película de... Bueno, hay dos películas. Una de Sandrini y creo que la otra la hizo Balá. No sé, puede ser así, una cosa así. Y se canta esa Valiente muchachada de la Armada. Mira, pues, ¿en dónde lo hiciste el servicio militar? Y acá en Retiro, ¿no? En Retiro. Sí, al lado del edificio Libertad. Uh-huh. Pero un momento difícil, ¿no? Era 77. Ah, mira. Uy, sí. ¿qué año te tocó? Sí. Un año complicado. Muy complicado. Muy complicado. ¿Saliste a la calle alguna vez? No salí, gracias a Dios no tuve que salir, ¿no? Pero sí navegué al sur y navegamos por el canal de Beagle. Quizás te acordás que jugó... Bueno, pero eso fue en el 79, o sea que 77 al 78 hubo mucha tensión. Mucha tensión. Navegamos en puestos de combate. Ah, mira vos. Con las armas cargadas y todo. Porque se corría el rumor que se armaba con Chile en cualquier momento. Mira vos. Sí. Bueno, entonces más criollo que el mate, este hombre. Sí, con sí. ese apellido Shaw. Sí. ¿Qué significa en inglés el apellido? Es de Escocia, del norte de Inglaterra, ¿no? Hasta tenemos nuestro clan, nuestros colores, escudo, y todo, sí. Nuestro escudo, todo completito. ¿Hay una franja roja, sí? No. No. Pero estamos haciendo fuerza para que la franja roja salga campeón ahora también. Sí. Chris, bueno, le digo a la audiencia, Chris escribió varios libros, pero uno es muy recomendable, todo, pero quiero hablar yo sobre Alza tus ojos, ¿no? Es un libro de devocional, una lectura para cada día, que ha tenido un impacto, que ha tenido una llegada realmente increíble, porque el libro es muy bueno y cada reflexión para cada día vale la pena leerla con cuidado y uno queda rumiando después de leerla. Yo no lo leí el libro, me lo hizo leer mi mujer. Entonces todo a la mañana dice, lee ahora, lee. Dice, mira, esto, y la verdad, cuando ella me hacía enfáticamente leer es porque dice, esto es para vos. ¿Qué sucede, no? Sucede. Que Nuestra Señora, ¿de dónde sabe que es para nosotros? Así que recomiendo, busque ese libro si le gusta leer algo profundo. Alza tus ojos. Después está Dios en Sandalias 1. Sí.
¿El 2 salió ya también? No. Todavía no salió el 2, estoy trabajando. Estás en eso, trabajando. sí. Y estás trabajando en otro Alza tus ojos, me Uno decías. parecido a Alza tus ojos, sí. Sí. Qué bárbaro. Sí. Contame alguna experiencia, aparte de la de mi señora que ya te la había contado, que utiliza tus lecturas para hacerme pasar malos momentos. Tus escritos, mejor dicho. ¿Tuviste de golpe gente que te dijo, mira, esto fue una bendición para mí, estoy leyendo lo que vos escribiste? Sí, justo esta mañana me escribió una persona de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Que yo estuve en una conferencia en la iglesia del Nordeste. Sí. Y bueno, ella me comentó, aparentemente cuando estuve ahí, yo le pregunté a ella y al esposo si tenían hijos, y me dijo que no, que me lo dijo con un poco de tristeza porque aparentemente los médicos le habían dicho que no podían tener hijos. Y ella me cuenta que yo los abracé y oré por ellos. Y les dediqué un Alza tus ojos. Y que en el Alza tus ojos yo los animé a que ellos den gracias por la situación en la cual estaban, aunque no era lo que ellos anhelaban, ¿no? Y me comenta que el libro ese le ministró durante todo este tiempo, desde que tuvimos esa conferencia. Y me escribe para decirme que está embarazada. ¡Qué alegría! Así que doblemente contento, ¿no? Bueno, muy claro. Me acuerdo que un día que viniste al programa, estábamos caminando, sí, a mediodía viniste, no me acuerdo por qué, teníamos una reunión acá. Sí, puede ser. Sí. Y sale al encuentro la persona que estaba encargada del comedor. Y dice, Cris, dice, yo estoy leyendo el libro tuyo con mucha necesidad. Y vos estuviste hablando con ella. Ella falleció hace 2 meses. Y tu libro le fue gran aliento y gran fuente de fortaleza para el momento del sufrimiento y de todo lo demás. Bueno. Porque justamente lo que vamos a charlar hoy es eso, que no siempre en la vida de un cristiano todo es pum para arriba. No es cierto que estamos exentos de pasar momentos difíciles, de sufrimiento, de pruebas, de dolor. Y yo lo he dicho más de una vez, y cuando usted escucha algún programa o algún predicador que dice, mire, si usted hace esto, se le van a terminar todos los problemas, salga corriendo. Es un macaneador, no es verdad, no es verdad. Por supuesto que muchas veces el Señor soluciona nuestros problemas y nos hace vivir momentos de felicidad, obviamente, sí. Pero no siempre es así. A veces hay momentos de sufrimiento. Y yo quería charlar sobre esto. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de quienes son sus hijos? ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento de esta hermana de la congregación muy querida, que previo a los días de Semana Santa pasó a la presencia del Señor y sufrió un año? Mujer consagrada, trabajadora, dedicaba horas a aconsejar y a hacer sanidad interior con gente. ¿Por qué, Cris? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Qué buena pregunta, ¿no? Una de las cosas que a mí me anima y me alienta es el mensaje de Hebreos, que dice que Cristo, que aclara el autor de Hebreos, era igual a nosotros en todo, pero sin pecado. Aprendió obediencia por lo que padeció, por lo que sufrió. Así que evidentemente el sufrimiento está relacionado a algo que va más allá de simplemente estar en un mundo caído, ¿no? Porque parte del sufrimiento es resultado de vivir en un mundo imperfecto, con
cuerpos que están afectados por el pecado, o una cultura que está afectada por el pecado, y entonces sufrimos las consecuencias naturales de eso, sí, ¿verdad? En un clima o en un ambiente de contaminación. Sí, ¿cierto? sí. Pero yo recorro la palabra y veo que todos los grandes héroes y las grandes heroínas de la Biblia, ¿no? Las que hicieron avanzar la fe y que son gente digna de imitación, ¿no? Tuvieron que beber de la copa del sufrimiento, ¿no? Y creo que parte del propósito del sufrimiento tiene que ver con un proceso de perfeccionamiento en nuestra vida, ¿no? En el Nuevo Testamento el término perfección no se refiere a no tener pecado, se refiere a llegar a cumplir el propósito para el cual fuimos creados, ¿no? Y el sufrimiento pareciera intensificar ese proceso, como el fuego intensifica el proceso de la separación del mineral de la roca, ¿verdad? Con el fuego se intensifica eso y sale lo bueno y lo malo es retirado, ¿no? Y el sufrimiento tiene un valor espiritual muy importante, ¿no? Ahora, si hablamos tanto del sufrimiento, no es que queremos decirle a la gente hoy empiece a orar diciendo, Señor, mándame sufrimiento. Yo no creo que nadie vaya a hacer eso. No. Y más bien haríamos todo lo contrario, Señor, librame de este sufrimiento. Sí, como oró Jesús en Getsemaní, ¿no? Creo que fue Tozer el que dijo, no le pida a Dios una cruz. Dice, Dios en su bondad le va a proveer uno solo. No hace falta que se lo pida, ¿no? Y la oportunidad o las oportunidades de pasar por periodos de desierto, de periodos de tristeza, de dolor, de angustia, son parte de la realidad de la vida, ¿no? Y yo pensaba en el comentario que vos hacías al principio, de esas personas que ofrecen una vida sin sufrimiento, ¿no? Es una contradicción de lo que Jesucristo mismo le enseñó a sus discípulos, ¿no? Le dice, un discípulo no está por encima de su maestro. Si al maestro le tocó esto, a ustedes también le va a tocar, ¿no? Y el sufrimiento es parte del paquete, especialmente para los creyentes, ¿no? Porque el mundo y el reino están enemistados, es como el aceite y el vinagre, no se mezclan, ¿no? Y a veces nos cuesta tomar conciencia de que vivir insertados en el reino es, de alguna manera, declararle la guerra a la cultura que predomina y que controla el mundo en el cual estamos, ¿no? Ahora, no declararle la guerra de manera bélica, ¿no? Sino plantar la bandera y decir hay otra opción, otra forma de vivir, y eso pone en evidencia que los que están viviendo muchas veces de manera errada pone en evidencia el error de sus caminos, ¿no? Y eso altera las emociones y produce persecución, produce un montón de reacciones en contra nuestro, ¿no? Claro. Déjame que lea algunos mensajes. Rubén Saltor nos envía saludos. Dice que nos espera por San Genaro. ¿Qué tal? ¿Fuiste alguna vez? No, y Rubén, bueno, le debo una visita a Rubén, sí. Me están pidiendo hace tiempo que lo vaya a visitar. Isabel de Capital coincide con Juan Pablo en cuanto al devocional Alza tus ojos. Ha sido de una bendición para ella y para su hogar, una bendición muy grande. Alfredo y Silvina de Rosario dicen que les regalaron el libro Alza tus ojos y ha sido una verdadera bendición. Bueno, coincidiendo con ese primer párrafo. Ese primer comentario. Y la introducción. Estamos acá en vivo en este miércoles 5 de junio, cumpleaños de mi hermano Benito. 4568-6452, 4568-6667. Por supuesto, si usted desde el interior tiene que
agregar el prefijo 011, estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, y también suele poner la gente de la gráfica, ahí está el teléfono celular en donde se reciben mensajes de texto. Otra vez, como lo digo cada noche, no siempre podemos leer todos los mensajes de texto que llegan, claro, pero bueno, inténtelo. Porque la propuesta de hoy es reflexionar acerca de esto que a veces nos cuesta mucho hablar, que más bien quisiéramos nunca hablar de esto. ¿Para qué el sufrimiento? ¿Tiene algún propósito? Que Dios, el Dios que tenemos es un Dios que se complace en hacer sufrir a sus hijos. Es alguien que disfruta viéndonos llorar, viéndonos pasar por malos momentos. Es un Dios masoquista. ¿O tiene algún propósito? ¿O sirve para algo? ¿O nos entrena para una vida diferente, una vida más útil, una vida con mayor propósito? Bueno, ese es el tema. En esta noche sé que no es un tema como para que la gente se anote y empiece, hoy vamos a mirar el programa esta noche. No, ¿a quién le gusta hablar de sufrimiento? A nadie. Yo me acuerdo, cuando estábamos en Radio Mitre, un día hicimos un programa con alguien que seguramente vos conociste, Shalom Leví. Shalom Leví era una persona que tenía macrocefalia, es decir, una cabeza grande, lisiado, es decir, no caminaba, y ciego. Y lo llevamos a la radio. Lo fui a buscar, vivía en Belgrano, lo subí al auto, la silla de rueda, el ascensor ahí en lo que era Radio Mitre en esa época, ahora es Radio Nacional. Y cuando termina el programa, él contó su testimonio de fe. Porque una persona así lo único que puede hacer es renegar, protestar, blasfemar, y habló de la expresión de su fe. Cuando salimos, el operador, que es muy conocido, está con Víctor Hugo en el fútbol, le daba patadas a la pared. Le digo, ¿qué te pasa? No, dice, bueno, ustedes no pueden tener un tipo así. Dice, ustedes no pueden tener un tipo así. ¿Qué te pasa? No, dice, este tipo no. A mí me da vergüenza después de ver lo que esta persona ahí dice. Me siento una miseria al lado de él. En radio no se hace estas cosas, dice. En radio hay que hablar de que todo va bien, de que todo... No podés traer a alguien que sufre y que te diga que aprendió a encontrarle sentido a su sufrimiento. Este es el mundo en el que nos toca vivir, ¿no? Sí, sí. Un programa así, difícil que encuentre audiencia en una radio secular o que quiere tener rating. Sí. No es nuestro propósito. Sí, sí. Y quizás ahí valdría la pena aclarar, ¿no? Porque una de nuestras tendencias cuando nos toca pasar por momentos de sufrimiento, a veces sufrimiento intenso, otras veces sufrimiento no tan intenso, una de nuestras tendencias es a preguntarnos qué es lo que está mal. Claro. ¿Dónde erramos el camino? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que de alguna manera hemos nosotros aportado para que venga esta situación sobre nuestra vida? Y el apóstol Pedro, en su primera carta, él le dice, no se extrañen de lo que les está pasando, porque él estaba escribiendo a gente que estaba sufriendo cosas terribles, ¿no? En el circo romano y que estaban siendo martirizadas por su fe. Dice, no se extrañen como si les estuviera ocurriendo algo que no es normal. Esto es parte de la vida normal. Por supuesto, uno siempre tiene que examinarse y ver si hay algo que ofende, algo que necesita ser confesado, algo que necesita ser arreglado. Quizás necesito reconciliarme con alguien que esté peleado, algo por el estilo. Pero el sufrimiento es parte del paquete de la vida, nadie zafa. Nadie, no importa el dinero que tenga o el puesto que tenga en el mundo, el sufrimiento viene como parte del paquete de la vida. A todos les toca, en mayor o menor grado, vivir experiencias de sufrimiento, ¿no? Y quizás Pero ¿está mal preguntarse por qué o para qué? No,
Yo creo que el por qué es difícil responderlo, ¿no? El para qué, la palabra nos da muchas respuestas acerca del para qué, ¿no? Ahora, el para qué muchas veces se ve con nitidez, se ve con claridad el para qué después de que pasó el tiempo de sufrimiento. En medio del sufrimiento es difícil, es como que uno está en un túnel y dejó de verle el lugar donde entró y todavía no ve el lugar donde va a salir, está en tinieblas. Y ese momento, el para qué es difícil entenderlo, y es ese momento en el cual la palabra nos invita a que nos abracemos a Dios y que confiemos en eso que vos mencionabas, de que Dios no obra con maldad. No hay un espíritu masoquista, no hay yo quiero verlo a este sufrir, quiero verlo pasar malos momentos, por eso lo voy a... No, Dios es enteramente bondadoso y todo lo que hace, lo hace para un fin bueno. Y estando en medio de ese sufrimiento tenemos que aferrarnos a esa esperanza y tenemos que declararla, ¿no? Ahora, Cris, sin embargo, mucha gente ha abandonado la fe al estar en un proceso o pasar por un tiempo de sufrimiento. Sí. Gente que te dice, no, yo iba a la iglesia, pero de golpe me empezó a ir todo mal. ¿Para qué sirve la iglesia? Si cuando no iba a la iglesia me iba bien, empecé a ir a la iglesia. Empecé a tener problemas, dificultades familiares, económicas, y reniegan de la fe por el sufrimiento. Entonces, si Dios es bueno, ¿cómo se entiende eso? Y yo creo que, yo le diría a esa persona, parece una contradicción, ¿no? Pero yo le diría a esa persona que esa es una confirmación de que anda en los caminos de Dios. Es una confirmación de que se ha comprometido con el Señor. Porque, como Jesús dijo, la amistad con Jesús es enemistad con el mundo. Entonces, la enemistad con el mundo va a significar no solamente que gente a nuestro alrededor nos va a complicar la vida, pero va a significar que también el enemigo espiritual, se va a ensañar con nosotros. El otro día, vos sabés que hablaba con una persona que se convirtió muy grande, era ateo él, y a través del testimonio de la hija se convirtió, y tenía 50 años. Me dicen 50 años. Un pibe. Un pibe, sí, como nosotros. Para mí un pibe. Sí. Y él dice, nosotros llevábamos con mi esposa 30 años de casado y en 30 años no habíamos tenido una sola discusión o una pelea fuerte así, una diferencia fuerte. A las 2 meses de que se convirtieron tuvieron su primera pelea fuerte. Y era justamente porque los habían invitado a una reunión de oración y se pusieron a discutir de cómo iban a llegar a la reunión de oración. Y en un momento se detuvieron y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Un enemigo que trabaja para dividir, para robar, para destruir, para matar. Ese es el propósito que tiene. Entonces va a usar todos. Y es interesante observar que ese momento en los evangelios, quizás el momento más íntimo que tiene Jesús cuando sale de las aguas del bautismo, ¿no? Y el Padre hace esa declaración, este es mi Hijo amado en quien estoy contento, satisfecho. Dice que inmediatamente después el Espíritu lo llevó al desierto para ser probado, para ser tentado, ¿no? Nos parece como una contradicción eso. Pero esa oportunidad de estar en el desierto afianza, permite, da vuelta a la tierra y permite que la palabra que Dios ha hablado a la vida del Hijo eche raíces. Y Él cobre confianza, se afiance en el camino en el cual está caminando, ¿no? Y eso es un propósito muy importante, ¿eh? Sí, por lo que Dios permite el sufrimiento. Sí. Ahora, voy a leer el mensaje, pero ¿Dios crea el sufrimiento?
Familia Chamorro, San Genaro, provincia de Santa Fe, dice que están haciendo el devocional con Alza a tus ojos y están aprendiendo muchísimo. Dolly de Marcos Paz leyó los 2 libros, la enriqueció mucho, le encantaron. Qué bueno. Mirta de Timbo, Tucumán, mira todas las noches el programa, pregunta dónde puede comprar el libro. En Tucumán. Y me imagino que Peniel o... ¿Alguna librería cristiana? Sí, Peniel o Certeza, si tienen sucursal allá, lo tienen seguro. ¿Tenés idea de cuánto se vendieron, che, ya de eso? De Alza tus ojos, como 35.000 más o menos. Y Dios en sandalias, vamos, ahí pisándole los talones. Es un buen número como libro. En América Latina es una bendición de Dios. ¿También se encuentra en el extranjero? Sí, sí, lo hemos distribuido en toda América Latina. Isabel de Rosario Santa Fe pregunta ¿de qué editorial es el libro? De Desarrollo Cristiano. Desarrollo Cristiano. ¿Qué es Desarrollo Cristiano? Y es un ministerio que empezó hace 35 años. Nació por una carga de ver en el interior pastores trabajando en la obra con muy poco apoyo, con muy pocos recursos. Cuando el gringo dice interior, está hablando del país. Sí, 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 sí. Porque no sé que a mí me critican cuando hablo del interior. Dicen, ¿qué interior? ¿Qué interior? Claro. El país profundo. El país que está fuera de Buenos Aires. El verdadero país, no Buenos Aires, que es un zoológico. Pero en los viajes a provincias que están más aisladas, ¿no? Sí. Especialmente viajes por la Patagonia. Claro. El que empezó el ministerio se cruzó con pastores que estaban a veces 20, 25 años en un pequeño pueblito, no habían recibido nunca una formación, un libro, una revista, algo que los ayudara un poquito en el trabajo que estaban haciendo. Y Desarrollo Cristiano nació con la inquietud de qué podemos hacer por ellos, ¿no? Y bueno, fue creciendo a lo largo de los años ese ministerio. Claro, se convirtió en una revista impresa, muy prestigiosa, pero en Latinoamérica de golpe había 2 revistas muy prestigiosas, Desarrollo Cristiano y Apuntes Pastorales, que la producía el equipo de Luis Palau. En realidad Apuntes Pastorales la producía Desarrollo Cristiano y en un momento se fusionó con la revista que producía Luis Palau, que se llama Continente Nuevo, ¿puede ser? No, puede ser, sí, Continente Nuevo, claro, ahí está. Sí, sí. Y quedó una sola revista para toda Latinoamérica. Sí, así es. Y vos sos el director. Ahí soy el director, sí. Y no se imprime más. No se imprime más, pero se produce en formato digital. Cada 2 meses sale un número nuevo. Un número nuevo. Está saliendo en pantalla apuntespastorales.com o desarrollocristiano.com. Ambas páginas de internet son las que uno puede usar para tener acceso a esta revista. Excelente. Artículos, sermones, opinión, noticias, entrevistas. Vale la pena realmente estar suscripto. Imprimía, me acuerdo que me dijiste una vez 30.000 o algo así. Sí, llegamos a imprimir 50.000. 50.000. Sí. ¿Y ahora cuánta gente hay? 182.000. 182.000 suscriptores. En la era digital, ¿no? En la era digital. Los que somos de otro tiempo dicen, no, pero a mí me gusta dar vuelta a las páginas con la mano, ¿no? Sí, sentir el olor a tinta. Sentir el olor a tinta, ¿no? Lo lindo es que la revista digital es gratuita. Claro. Uno entra ahí donde dice suscríbase, es gratis, uno tiene que entrar su correo electrónico y entonces cada vez que sale la revista le mandan una notificación de que la revista ya está y uno lo puede leer en pantalla o lo puede bajar en PDF para leerlo. Claro. Cuando quiera. Sí. Recomiendo enfáticamente a todos los líderes cristianos que estén viendo el programa, pastores, líderes, y al público en general,
que accedan, porque realmente en español hay muy poco que tenga la pertinencia y la actualidad que tiene una revista que sale cada 2 meses, en donde hay artículos y hay un buen buscador también. Sí. Uno dice, bueno, pero yo quisiera salmos, y uno pone salmos y hay artículos sobre los salmos y todo lo demás. Sí, exactamente. Ahí en la página de Desarrollo Cristiano hay, bueno, a lo largo de los años se ha juntado mucho material, ¿no? Hay más de 17.000 artículos, ¿no? Y están ahí para que los aproveche el que está en el ministerio, ¿no? Así que hace una búsqueda, por ejemplo, de salmos y va seleccionando los que le parecen pertinentes y puede armar todo un estudio, puede copiar los artículos, compartirlo con sus líderes, o sea, está ahí para bendecir al que está sirviendo a Cristo, ¿no? Elma de Bariloche tiene 80 años y dice que padeció cáncer y le agradecía al Señor cuando no tenía dolor. Y bueno, una televidente que nos dice, estuve sufriendo, pero le daba gracias a Dios cuando no sufría tanto, ¿no? Sí, le mandamos un abrazo de acá, ¿no? Porque realmente el cáncer es una carga dura de llevar, ¿no? Especialmente cierto tipo de cáncer, el dolor puede ser tan intenso que a uno le quita hasta la posibilidad de pensar con claridad, ¿no? Porque todo se enfoca en el dolor, ¿no? Sí. Ahora, es un ejercicio, ¿verdad? Santiago dice, ¿no? Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas. Diversas pruebas puede ser que le robaron el auto, que le bajaron el salario, o como me comentabas al principio, tengo un hijo que me está sacando canas azules, diversas pruebas. Yo te comenté eso de los hijos, no, me sacan canas verdes, pero no azules. Yo no dije eso. Pero, pero un accidente puede tener alguien de tu familia, la enfermedad. Sí. Estoy pasando en este momento un momento, no digo difícil, pero de preocupación por la salud de mi esposa, ¿no? Sí. Entonces uno vive eso y quisiera que que se terminara ya, pero no se termina. No se termina. ¿Y cuál es el...? Y quizás, porque hay un elemento de misterio ahí, ¿no? No sabemos, no entendemos, vemos entre penumbras lo que Dios está haciendo y no sabemos cuánta duración, cuánto tiempo puede tener ese sufrimiento. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo tenía, él dice, una espina en la carne, algo que le molestaba profundamente. Y Pablo le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara y Dios le dijo que no se lo iba a sacar. Se quedó con la espina, pero le dio algo para sobrellevar esa espina, ¿no? Le dijo, te basta mi gracia, ¿no? Pero sí, yo creo que esta historia que vos contabas de este hombre que vino a la radio, ¿no? Nos da una de las pautas para mí importantes, ¿no? Nosotros no podemos escoger si vamos o no vamos a sufrir, pero sí podemos escoger la forma en que respondemos en situaciones de sufrimiento. Este hombre es un ejemplo maravilloso, precioso. Un hombre que sufría discapacidades que nosotros ni podemos identificarnos con ese tipo de discapacidades. Sin embargo, una persona con un testimonio inspirador, increíble, ¿no? Y eso está a nuestro alcance. Decidir nosotros cómo vamos a responder en situaciones de sufrimiento. ¿Y cuáles son las respuestas típicas? Yo creo que la respuesta típica que nosotros tenemos es ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí esto? Y yo a veces le digo, si tengo confianza con la persona, le digo, ¿por qué no? ¿Qué tenemos? Coronita, que no. Porque el sufrimiento le toca a todos, ¿verdad? Pero preguntamos, ¿por qué a mí? Porque sentimos que a alguien se le escapó algo, que algún ángel por ahí
desatendió lo que tenía que atender y bueno, y me tocó algo que no me tiene que tocar. Yo creo que en la palabra nos orienta más a que cultivemos la confianza en Dios, una confianza como la que tenía Abraham. ¿Cómo se puede entender que Dios le pida, después de esperar 99 años, que sacrifique a su propio hijo? Pero dice Pablo que creía Abraham que Dios era capaz hasta de resucitarlo si fuera necesario, porque Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Y se aferró a eso, ¿no? La gratitud, el gozo, la celebración, el bendecir el nombre de Dios a pesar de lo que estoy viviendo. Son todas respuestas que me ayudan a mí a cultivar un espíritu que no decae, no se pincha en medio del dolor y de la angustia. Y eso no quiere decir que el dolor y la angustia son insignificantes, son muy importantes. Jesús en Getsemaní confesó a los 3 discípulos: mi alma está angustiada hasta el punto de la muerte. Era intenso el dolor que él sentía, ¿no? Y creo que él invitó a esos 3 que lo acompañaran porque quería tener en ese momento gente cerca de él. Y eso es algo que le podemos regalar al que está sufriendo. Yo animo a la persona que se acerca al que esté sufriendo que se resista a recitarle versículos, porque la exhortación de Pablo es a llorar con el que llora. Y a veces lo que el otro necesita no es el versículo. Por ahí lo conoce ya el versículo, pero en este momento está dolorido y lo que necesita es alguien que lo entienda, que lo abrace, que le haga un mimo. Bueno, ahí están. El que vivió esa la visita de 3 amigos se llamaba Job. Sí. Pero más vale perderlo que encontrarlo, esos amigos. Los primeros 7 días se hicieron bien, ¿no? Bien, los primeros estuvieron bien. Sí, porque esos primeros 7 días se sentaron allí, estuvieron callados, no dijeron nada, pero cuando empezaron a hablar. Y hay que ser respetuoso del sufrimiento del otro, ¿no? Porque el que no está sufriendo tiende a trivializar o a darle una liviandad al sufrimiento del otro que es irrespetuoso, porque el dolor... Proverbios dice, ¿no? Solo el corazón del que sufre conoce realmente su propio dolor, su propia angustia, ¿no? Y uno tiene que ser respetuoso hacia el otro. Sí. Hay que tener mucho cuidado, porque uno a veces, queriendo ayudar, dice cada pavadas que hasta pueden ser ofensivas. Ofensivas, ¿no? Sí. Es muy bueno lo que dijiste, no hable y no diga texto bíblico. Claro, yo como pastor cuando voy a un lugar a visitar a un enfermo, se supone que voy a decir texto bíblico. Se supone que algo va a decir. ¿Sabéis qué hago? Yo, bueno, trato de, si la persona la conozco y sé qué es lo que le gusta a la persona, me ha tocado estar al lado de personas que no te escuchan o que vos no sabés si te escuchan. Yo le recito el Salmo 23 o le canto un himno, ¿no? Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Palabras de aliento, palabras de consuelo, no palabras de juicio, porque están también estos que te vienen y dicen, che, no tendrás algún problema o algún pecado, ¿viste? O te falta fe. Te falta fe, sí. ¿Cómo vas a quiere decir que no tenés fe? Sí. Dicen, vamos a orar y se te va a ir. Te proclamo que se le va el sufrimiento. Hay que ser audaz. Sí, y en medio del dolor eso agudiza la sensación de angustia. Tiene el sufrimiento, ahora venimos y lo cargamos de culpa, porque de culpa, pecado, falta de fe, y se va el de la oración milagrosa y sigue el mismo dolor y la misma angustia, ¿no? No es que no hay que orar, te quiero decir. Recuerdo una situación hace un par de años, un matrimonio que perdió un hijo. Yo no me imagino lo que debe ser eso, ¿no? Un hijo ya había terminado la escuela secundaria, unas situaciones muy trágicas, perdió al hijo, ¿no? Y me pidieron a mí que oficiara en el entierro de este hijo, ¿no? Y me acuerdo que iba
en el auto y me agarró una angustia, porque la gente espera que vos vas a... supone que el pastor sabe lo que hay que hacer, ¿verdad? Por supuesto. Y me largué a llorar y le dije, Señor, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? ¿Qué digo en esta situación de dolor tan profundo, verdad? Y yo sentí que Dios me respondía, solo necesito que estés. No que hagas nada, que estés con ellos. Y el momento, que realmente era un momento que lo habían hecho muy privado para la familia, fue un momento en el cual nos abrimos creamos un espacio para poder hablar un poquito de lo que significó esa persona para los que querían compartirlo. Hicimos algo muy sencillo, pero el estar, el acompañar, el llorar con el otro, el sentir el dolor del otro, le hace bien. Hay algo allí que ocurre. Dios fluye a través de ese espíritu que se compadece del que está pasando un momento difícil, ¿no? Porque en realidad el sufrimiento también te entrena para que vos puedas consolar a otro cuando el otro esté sufriendo. Sí. Yo no sé cuánto, lo que pasa es que estoy hace 9 años haciendo este programa, no me acuerdo si lo conté, no lo conté, lo dije, no lo dije. Lo puedes decir de vuelta. Sí, pero yo por mucho tiempo no había perdido ningún ser querido. Entonces iba a hablar a los funerales, y en las reuniones, y hablaba de la Biblia, pero nunca había tenido la pérdida. Claro. Realmente sí, pero cuando tenía 3, 4 años, no me acuerdo. Claro. Hasta que primero se fue mi tía, una tía muy querida por nosotros, vivía con nosotros como nuestra segunda madre. Después un dolor muy grande cuando falleció mi sobrina, que yo la casé el sábado en el Colegio Ward. Estuve en la fiesta hasta las 8 de la noche, después tuve que venir a otra boda, y esa misma noche, de boda de ella, tiene un aneurisma y bueno, 3, 4 días después se muere. Dolor. Terrible, terrible. Después de esos momentos de dolor, cuando fui a hablar a un próximo velatorio, ya era otra persona yo. Claro. Ya había sido entrenado en el dolor. Pero cuando dice, para que los que fueron consolados estén capacitados para consolar a otros. Sí. Y bueno, Dios a veces nos entrena de esa manera. Sí, sí, absolutamente. Y creo que en ese versículo que vos estás citando, que es de Corintios, ¿no? De Pablo, cuando él dice que podamos consolar a otros, no es darle la fórmula que a mí me funcionó, sino es acercarse con la comprensión y la ternura que produce el haber vivido en carne propia algo similar a lo que vivió la otra persona. Entonces acercarse con un espíritu que es diferente, como vos bien lo señalás, al que no lo vivió. Claro. Entonces la ve muy fácil, ¿no? Sí, texto, sermones, todo fácil, sí. Pero no empatizás. Claro, y yo creo que eso es una de las cosas que al que está sufriendo le produce mayor dolor cuando yo minimizo lo que el otro está viviendo. Y lo que el otro está viviendo, aunque a mí me parezca una pavada. Yo me acuerdo de un matrimonio que estaban muy dolidos porque se les murió el perrito. Y yo digo, pero es un perrito. Pero para ellos... Era importante. Era importante. Era importante. Y hay que ser respetuoso de eso, ¿no? Y no cachetear a la persona, bueno, dejate de embromar, es un perro. Y no, hay que ser respetuoso de lo que el otro está viviendo, ¿no? Tengo que aprender esto, tengo que aprenderlo. Fabián de Esquel conoce a tu papá, dice, y es muy amigo del pastor Luis Perazadi, te manda un abrazo. María del Carmen de Coronel Pringles felicita por el programa y por el invitado y por el tema. Aníbal de Maipú, provincia de Buenos Aires, manda saludos.
Rosita de Zárate no pregunta el porqué del sufrimiento porque ya el Señor sufrió mucho por nosotros. Eduardo de José León Suárez dice que hay personas que se han alejado de la iglesia, no han tomado a Dios como Dios realmente es. Sarita Chamorro de Río Grande, Tierra del Fuego, gracias por este programa, abrazos. Bendiciones a granel. Bueno, muchas gracias. Norma de Buenos Aires dice que Dios no permite el sufrimiento, Él quiere que seamos personas felices. El sufrimiento puede que venga a raíz del pecado y la iniquidad. Uy, se contradice un poco con lo que venimos diciendo, Norma. Está bueno que lo haya podido decir, ¿no es cierto? Sí. Dice que Dios no permite el sufrimiento. Uf. Ay, difícil. Ahora, mi invitado le va a contestar, Norma, con todo respeto. Raquel de Villa Ángela Chaco comparte el versículo. A los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Romanos 8, 28. Es cierto, pero hay que tener cuidado de decírselo a una persona que está sufriendo. Mirá, lo que está sufriendo es para bien. Sí, pero hay que tener sensibilidad, cuidado, no minimizar el sufrimiento del otro y no abrumar los contextos que para nosotros nos parece que responden a todo, y al que está en ese túnel sin ver la lucecita de salida es como un cachetazo. Andrea y Héctor Pauli de Río Grande están mirando el programa y dice que están siendo bendecidos. Muchísimas gracias, gente de todas partes. Pastores de ahí de Río Grande. ¿Ah, sí? Mandamos un abrazo a Andrea y a Héctor. Muy bien. Yo quería responder a Norma un versículo que a mí me impactó mucho, ¿no? En el Salmo 119, ¿no? Que habla tanto del tema de la palabra de Dios, los juicios de Dios, ¿no? Hay un versículo, Señor, dice Salmo 119, 75, yo sé que tus juicios son justos y que me afligiste porque lo necesitaba. Tremendo, ¿no? Ahora, poder llegar a eso, ¿no? Me encanta, me emociona. Génesis 50, los hermanos todavía atormentados por lo que le habían hecho a José. Y José ahora entiende los 13 años de sufrimiento como esclavo, de cárcel y todo lo demás. Ustedes tuvieron malas intenciones conmigo, ¿no? pero Dios lo convirtió en bien. Sí. Ahora, yo me imagino que José pasó muchas noches en el que se durmió llorando. Los primeros tiempos. Perdió la familia, perdió el idioma, perdió el futuro, perdió la libertad, perdió todo lo que tenía. Y se convirtió en una cosa, un comercial, un valor comercial, ¿no? Algo que vendían y pasaban de una casa a otra. Pero en algún momento José logró entender el propósito. Sí, no sabía hacia dónde, pero sí entendió que Dios estaba con él. Yo creo que él hizo un clic y dijo, bueno, yo no merezco ser esclavo, no elegí esta vida, pero la única vida que tengo en este momento es la de esclavo. Voy a tratar de ser el mejor esclavo que pueda, para glorificar a Dios. Y la palabra dice, y Dios estaba con él y le iba bien en todo lo que hacía. Y como premio, a la cárcel. ¿No? Nos parece increíble, ¿no? Los caminos de Dios. ¿Cómo? Dios no estaba con él. Sí, y Dios también estaba con él en la cárcel, ¿no? En la cárcel. Sí, pero Dios no piensa como nosotros pensamos, ¿no? Nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Dios tiene caminos que no son nuestros caminos, no son ni parecidos a nuestros caminos. Entonces Él elige rutas que nosotros no recorreríamos. Y nos lleva por esos caminos, ¿no? Y nos hace pasar por situaciones que, coincido con los comentarios de los que lo han señalado, sirven para que seamos más parecidos a Jesucristo, ¿no? Y eso es
Ahora, cuando oramos, Señor, yo quiero ser más parecido a Jesucristo, no sabemos lo que estamos pidiendo. Que nos esculpan. Sí, sí. Que agarren el martillo, el Exacto. Señor, y el cincel, el ¿no? cincel, y nos pegue. Sí. Como el alfarero, ¿no? Sí, me gusta más lo del, pues más doloroso, me parece. Doloroso. Sí. Y Jesús usa esa misma analogía en Juan 15, en la vid, ¿no? La rama que no da fruto, dice la corta. Y el que da fruto está ahí y dice, ay, me salvé, no me cortaron, a mí lo cortaron a este porque no daba nada. No, dice, y el que da fruto, también lo cortan para que dé más fruto, también lo podan. Así que nadie se salva de la tijera de Dios, ¿no? De esa podada. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has disciplinado, ¿no? Al que da fruto, Dios lo poda para que dé más fruto, para que la gloria sea mayor, para que... ¿Y qué pasa entonces? A ver cuánto nos quedan, 6 minutos. ¿Qué pasa cuando un cristiano no sufre nada? Porque hay algunos que no le pasa nunca nada, están up, pum, para arriba siempre. Sí, pero vos decís que tienen una actitud victoriosa, de gozo, o no pasa nada en la vida de ellos. Bueno, internamente o profundamente uno no puede saber, pero vos lo mirás, le va bien en los negocios, tiene una buena familia, se va de vacaciones, trabaja en la iglesia, sirve al Señor y nunca sufre. Que lo disfruten mientras dure. Yo creo que el diablo no se molesta en atormentar o en molestar a nadie que esté durmiendo. Al que no corta ni pincha, el que está durmiendo, el que está... Y hay gente que sí, le va bien, pero en lo que respecta a hacer avanzar el reino, mover el reino de Dios para adelante, proclamarlo en el barrio, en la vida, en el trabajo y todo lo demás, no pasa nada. Si no sufre porque es una señal de que algo no anda bien. Entonces. Algo no anda bien, porque si podemos usar esa frase, cuando vos te identificás con Cristo y empezás a caminar con Él, es como revolver el avispero. ¿Por qué se manifestaban tanto los demonios y había tantas cosas que sucedían cuando Cristo llegaba a un lugar? Porque la fuerza del espíritu y de la autoridad que él tenía llevaban a que los espíritus inmundos se manifestaran frente a él. Imposible pasar desapercibido, imposible no hacer olas en un sentido, ¿no? Cuando uno está luchando por la extensión del reino, es criticado, a veces es abandonado, sufre, a veces se queda solo, ¿no es cierto? Son todas experiencias que uno ha vivido. Sí. Tenga cuidado, mire, si todo le va pero muy bien y usted dice, yo no sé qué es el sufrimiento, revísese después de este mensaje. Después de este programa, no un mensaje, bueno, es un mensaje obviamente, nos quedamos pensando, ¿no? Pero si está sufriendo, una palabra, Cris, un minuto, mira a la cámara y decirle, porque hay gente que en este momento está sufriendo y está mirando el programa. Sí. Hay qué tipo de sufrimiento, no necesariamente el físico, sí. ¿no? Enfermedad, eso. Hay muchas clases de sufrimiento. ¿Qué le decís? Que yo te diría que recuerdes que Jesús ha pasado por todas las aflicciones y todas las dificultades que nosotros nos enfrentamos día a día en la vida. Él nos entiende porque lo ha vivido en carne propia. Y eso nos tiene que impulsar a acercarnos con total confianza al trono de gracia para pedirle
socorro, para pedir la ayuda oportuna, como dice Hebreo. Podemos acercarnos, no nos estamos acercando a alguien que vive en un palacio rodeado de lujos, y todo, nos estamos acercando a alguien que entiende profundamente nuestra angustia porque la ha vivido en carne propia, sabe todo lo que nosotros vivimos y por eso nos puede socorrer, nos puede ayudar. Muy bueno, gracias. Le mandamos saludos, no puedo leer todos los mensajes. Vanina de Calchaquí, Mirta de Mendoza, Daniel Juan de Mendoza, Silvia, estoy prendida al programa, mañana me compro el libro, Claudia de Merlo, Leo Piris, los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Guillermo de Arroyito, bendice al hermano Yo por los libros que ha escrito. Estela Tejeda, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Cris. Pues yo creo que hemos ayudado más de uno, por lo menos a reflexionar, ¿no? Sí. Y a proclamar esta verdad. Tenemos un sacerdote, un salvador, un amigo que sabe, estuvo solo, fue abandonado, cuestionado, lo hicieron sufrir, le pegaron, lo crucificaron. ¿Cómo no va a entender nuestro sufrimiento? Mañana vamos a tener un programa muy lindo, espero que salga muy bien. Vienen uno de los grupos folclóricos que en la década del 70 y el 80 eran furor, las Voces Blancas. Así que llame a todos sus amigos y diga, mira, mañana tenemos que ver el programa porque están las Voces Blancas. Espero que tenga una buena noche y que Dios les bendiga. Hasta mañana.